Muy buen día, yo soy Bernie Luna de Josefoto y el día de hoy les quiero compartir un video sobre el cual me han hecho muchas consultas y es sobre el primer equipo que debo adquirir o que debo de considerar para iniciar en la edición fotográfica. Primero y antes que nada, cuando yo voy a comprar o voy a invertir en una computadora, un equipo para dedicarlo a edición fotográfica, ¿qué debo de considerar? Esto es bien importante porque nosotros al comprar una computadora se van a presentar muchísimas opciones y también es complicado elegir entre tantas posibilidades. Entonces, hay una serie de características que me gustaría que tomaran en cuenta a la hora de elegir o considerar invertir en una computadora con cierta marca o ciertas características en específico y conocerlas sobre todo. Entonces les voy a compartir esta lista y también quiero aclarar que el video, la finalidad de este video es que para aquellos que estén pensando en iniciar en la edición fotográfica no se pierdan y tengan opciones, sobre todo las consideraciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de elegir el equipo. Entonces esta primera lista tiene relación con el sistema operativo, si vas a trabajar con uno u otro, la marca del equipo, el procesador, la memoria RAM, los gráficos o tarjeta de gráficos y el almacenamiento. Estas seis, mm, estos seis factores o estas seis características se van a presentar y siempre están en un equipo. Cuando tú vas a comprarlo, sí o sí esto está presente. Sin embargo, dependiendo la elección de cualquiera de estos factores, te va a funcionar o te va a dar un mejor resultado para lo que quieras utilizarlo. Entonces voy a abordarlo de manera puntual y lo voy a hacer de una forma en la cual pues pudieran tomarlo en cuenta a la hora de elegir el equipo. Primero, el sistema operativo con el que voy a utilizar ese equipo. Esto en algunas computadoras es opcional, en otras no. Voy a mencionar los dos más utilizados y más comerciales, que son el sistema operativo de Mac, Mac OS, y el sistema operativo Windows. Esto es bien importante porque si tú eliges un ejemplo, el sistema operativo de Mac, Mac utiliza ese sistema operativo con computadoras únicamente Apple de la marca. Hay formas de utilizarlo con otro tipo de equipos, pero ya son modificarlos o añadirles o ponerles ciertos programas que pues para iniciación no les recomendaría. Por otro lado tenemos la opción de Windows. Windows tiene muchísimos equipos disponibles que son compatibles con el sistema operativo Windows y también muchas marcas de computadoras a las cuales le ponemos este sistema operativo y podemos utilizarlo. Y esto nos lleva justamente a la marca del equipo. Dependiendo si mi sistema operativo Mac o Windows, voy a tener ciertas marcas disponibles. En el caso de Apple o Mac, el sistema operativo está limitado a sus computadoras de la marca Apple. Sin embargo, si elijo Windows, tengo una serie de marcas y estoy aquí mostrándoles algunas de tantas que existen que son compatibles y dependiendo la marca que yo elija, va a tener ciertas características en cuanto a su precio, el diseño, el tamaño, la pantalla o los periféricos o todos esos accesorios que son compatibles o que están disponibles para ese tipo de equipos. Dejando a un lado la cuestión un poquito más comercial, algo que sí es como muy esencial en cualquier computadora, además de esto que les estoy mencionando, es el tipo de procesador que utiliza. Hay equipos de edición que dependiendo del procesador que tengan van a hacer más rápido las tareas o los procesos de trabajo que utilizan y otros que pueden ser más lentas. Y esto se debe al procesador. El procesador está en muchos equipos, en muchas computadoras, está integrado al equipo y en algunos casos no se puede cambiar o no se puede modificar.
yo voy a partir de que nosotros no vamos a cambiárselo, que el procesador va a ser fijo. Entonces aquí, cuando ustedes vayan a elegir una computadora, es bien esencial que pregunten o investiguen qué tipo de procesador tiene ese equipo, porque dependiendo el procesador es la velocidad con la cual va a hacer cierto tipo de trabajos. En el caso de la edición fotográfica, un procesador más reciente y también más rápido te va a permitir trabajar mejor. Y bueno, eso también está ligado en muchas ocasiones al costo, pero hay equilibrios o productos que pueden estar hechos para poder trabajar bien sin invertir tanto. Otro factor esencial es la memoria RAM. La memoria RAM es un tipo de memoria que todas las computadoras tienen y que nos puede funcionar para poder trabajar con múltiples aplicaciones o múltiples programas a la vez. Es decir, si yo voy a editar en Photoshop, pero también voy a tener abiertas otras ventanas, un navegador, o voy a instalar otro programa como Lightroom u otro programa de edición fotográfica o de video, el tener más memoria RAM me va a ayudar a trabajar con más procesos en conjunto con el procesador. Y también relacionado a esto, hay otra característica que es la tarjeta de gráficos o los gráficos. Esto nos permite trabajar más ágilmente con programas, aplicaciones o procesos directamente de demanda gráfica, como el video, como lo que se ve en la pantalla de nuestro monitor, o en este caso con la edición fotográfica. Hay dos tipos de gráficos en una computadora. Puedes tener gráficos independientes, es decir, una tarjeta o una interfaz que funcione de manera independiente, o hay computadoras que tienen gráficos integrados, es decir, el mismo procesador hace la tarea de esta tarjeta para poder hacer procesos de demanda gráfica. Entonces, si es integrado, asegúrense que el procesador sea muy rápido. Si es independiente, bueno, este tipo de equipos están diseñados para trabajar con estos procesos o estos trabajos de manera dedicada. Y también el almacenamiento. El almacenamiento es bien importante a la hora de elegir un equipo porque tenemos dos factores en el almacenamiento. El primero es la cantidad de almacenamiento que puede tener una computadora. Entre más almacenamiento va a tener más capacidad de poder guardar archivos y en este caso en la edición fotográfica las sesiones, los archivos editables se vuelven muy pesados. Hay eventos o sesiones en las cuales puedes tener hasta 16 o 32 gigabytes que se puede generar en la sesión, y cada sesión vas a estar generando estas cantidades de documentos. Y también la tecnología de almacenamiento. Dependiendo el tipo de tecnología que utilice esa computadora que vas a adquirir, va a ser el cómo va a reaccionar o si la computadora va a ser más rápida para acceder a esos archivos o más lenta. Hay equipos que parece que son muy lentos, pero realmente el problema es el almacenamiento, que utilizan una tecnología que no es tan rápida. Entonces esto es bien importante porque si ustedes utilizan o van a considerar adquirir una computadora y tiene todo lo que les mencioné de buenas características o buenas condiciones, pero el almacenamiento no es rápido, se van a encontrar con ese problema. Es por eso que el tipo de tecnología debe de ser una tecnología rápida, como aquí vemos en el icono, la tecnología SSD. Ahora, sabemos también que existen diferentes usos y aplicaciones de los equipos. Estamos enfocando a que este equipo que posiblemente vamos a adquirir está o va a estar dedicado a la edición fotográfica, pero lo podemos pensar o podemos pensar en comprarlo posiblemente en algún tipo de equipo que sirva para poder transportarlo como una laptop, o algún equipo que pueda ser fijo como una computadora de escritorio. Consideren esto porque un equipo laptop es un equipo que es más pequeño y
como tal, su pantalla viene integrado el teclado y en mucha medida no se le pueden cambiar ciertos componentes. Por otro lado, los equipos de escritorio te dan la versatilidad, a pesar de ser fijos, de elegir una pantalla de mayor calidad, elegir los periféricos como teclado, tableta digitalizadora, cambiarle o expandirle el almacenamiento, la memoria RAM. Entonces, esta facilidad o versatilidad te la va a dar el equipo que tú elijas, si es laptop o de escritorio. Para muchos estudiantes o para muchos fotógrafos es más cómodo trabajar con una laptop porque se puede transportar a cualquier lugar, pero para otros en los cuales se tiene un espacio fijo para trabajar o grandes cantidades de trabajo, entonces ahí el equipo de escritorio podría ser mucho más funcional o mucho más útil. Y bueno, esto va relacionado justamente con el presupuesto, es decir, cuánto me va a costar el invertir en un equipo para edición, en una computadora. Hay equipos de uso general, una computadora que se utiliza para tareas domésticas o tareas del día a día en una oficina, utilizando programas que no son de alta demanda o que no demandan muchos recursos de la computadora. Y hay otros que están dedicados, en este caso, como la edición fotográfica o a aplicaciones muy específicas. En el caso de un equipo de uso general del día a día, podemos encontrar un presupuesto que puede ser bajo desde los $250 a los $350. Ya de ahí va incrementando dependiendo nuestras necesidades, la marca y las características de ese equipo. A diferencia de esto, los equipos específicos o especializados en la edición fotográfica, al tener mayor demanda de recursos, los presupuestos se incrementan, habiendo un salto entre la cantidad de dinero que cuesta un equipo de edición fotográfica a uno de uso convencional. Por ejemplo, un presupuesto bajo para un equipo de edición fotográfica, una laptop o en este caso una computadora de escritorio, sin tomar en cuenta en la computadora de escritorio el monitor. Entonces podría entrar entre los $400 y los $650. Un presupuesto medio, así podría ser como medio bajito, medio, estaría entre los $750 y los $900. Un presupuesto medio alto para un equipo, una laptop de edición fotográfica, podría estar entre los $950 y los $1,300. Y un equipo que esté dedicado, que tenga muchas características profesionales o de uso dedicado de una manera, digámoslo así, más preparada para trabajo mucho más demandante de recursos, ya entrarían más de los $1,500. No significa que tengan que gastar $1,500 en su primer computadora, sino que esto va a depender de sus necesidades. Por ejemplo, tengo una laptop que me costó $900 y que cumple con todas las demandas del trabajo que yo hago. Entonces es un equipo que normalmente cambiaría cada 7 años o cada 6 años. Entonces esta inversión, la verdad es que me va a durar varios años. A diferencia de que si a lo mejor compro un equipo de bajo presupuesto de $400 o de $500, dentro de 2 o de 3 años voy a tener que cambiarla. Entonces a veces invertir un poco más conviene mucho porque no tienes que estar cambiando o actualizando ese equipo muy constantemente. Como algunas sugerencias que son muy puntuales, en estos 4 aspectos yo me centraría al elegir mi primer equipo, mi primer laptop para edición fotográfica. El almacenamiento, la memoria RAM, el tipo de procesador que tiene y los gráficos. Si yo identifico estos 4 aspectos, los investigo y puedo tomar una decisión, va a ser más sencillo elegir el que voy a tener o el que quiero. Y relacionado a esto, por ejemplo, en el almacenamiento, mi sugerencia sería que el almacenamiento que elijan en ese equipo para edición fotográfica sea SSD o almacenamiento de estado sólido. El NVMe es la tecnología de conexión que tiene ese almacenamiento. En este caso, esta tecnología que les menciono, NVMe, es una tecnología que es mucho más rápida. Entonces, la computadora que elijan, si tiene este tipo de tecnología, va a ser más rápida que una de disco duro convencional o incluso que el SSD SATA o convencional.
La memoria RAM, por otro lado, se mide por gigas. Entonces, el 8 GB serían como los mínimos para edición fotográfica que no les van a dar problemas. Pero lo ideal sería 16 o, si está en sus posibilidades, 32 GB. El tipo de procesador, independientemente de la marca, ahorita tenemos Intel, tenemos el Ryzen, entonces independientemente de la marca, el procesador que sea de penúltima o de última generación. Eso les va a garantizar que el equipo esté preparado para las demandas más actuales que se están presentando. Y por otro lado, la tarjeta de gráficos o los gráficos del equipo. Como les mencionaba, existen gráficos integrados y gráficos independientes. Si está en sus posibilidades, entonces lo ideal sería elegir una tarjeta de gráficos independiente. Claro que esto también va a impactar en los costos. Sin embargo, ustedes pueden jugar o elegir de estas opciones las que consideren que están a su alcance para que ese equipo cumpla con todas las necesidades de la edición fotográfica. Claro, si ustedes en este momento tienen una computadora que no cumple con la mayoría de estas características, no significa que no le puedan instalar Photoshop. Pueden instalarle Photoshop, pero posiblemente va a tardarse más o no va a ser tan rápido. Sin embargo, bueno, les dejo estas sugerencias porque en algún momento consideramos actualizar o consideramos invertir en un equipo y a veces estamos un poco perdidos en qué debo de pedir o en qué debo de tomar en cuenta para elegirlo. Espero que les haya servido este video y que les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse a este canal, pueden dejarnos un me gusta, un comentario en la parte de abajo de los comentarios y también pueden seguirnos en nuestra página de Yosefoto. Yo soy Bernie Luna de Yosefoto y hasta luego.